Esta mañana, Dios, disponemos nuestro corazón. Pero la disposición que nosotros tengamos, Señor, sin la obra de tu Espíritu, se vuelve nula, Señor. Se vuelve insuficiente, Señor. Necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo. Ya nos has sellado con Él, ya nos has ungido por Él, pero ahora necesitamos la iluminación, la luz en nuestro interior, Señor. Y con humildad, con sencillez de corazón te decimos, Dios, ilumina a esta congregación, ilumina a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ilumina al pastor, a la pastora de esta iglesia, ilumínanos, Señor. Y que en esta mañana, Señor, lo que hablemos sea tus palabras, Señor. Sea lo que tú dijiste, sea lo que tu palabra, Señor, contiene, Dios. No nuestros deseos, no nuestros anhelos, que son al final vanos, sino tus pensamientos, tus mandamientos, tus demandas. Oh Señor Dios Todopoderoso, lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y te damos las gracias, Señor, a ti. Amén y amén. Bueno, continuamos, mis amados hermanos, con la serie Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Estamos en el Evangelio de Mateo y todavía estamos en el capítulo 8. Vamos a estar hoy del verso 18 al verso 21. Pero al meditar un poco en este pasaje que vamos a tratar hoy, con la intervención, la ayuda del Espíritu Santo, y eso es lo que deseamos y esperamos, hay que entender una cosa, que ante el llamado de Dios para el hombre general o universal, vamos a ver, generalmente el pensamiento del hombre, que es tan limitado por sí mismo, va en esta dirección. Bueno, voy a responder al llamado de Dios, pero un poquito. Voy a tomar de Dios un poquito y voy a darle de mi vida un poquito a Dios, sin caer en fanatismos. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Han escuchado ese pensamiento, esa idea? Soy cristiano, pero no soy fanático. Y eso suena muy, aparte de que suena muy intelectual y muy elevado, suena hasta muy, vamos a ver, ¿qué podemos decir? Muy centrado. Wow, qué persona más centrada. Y generalmente las personas, o muchas personas, en sus propios pensamientos, dicen, bueno, tienen una idea entre, bueno, un poquito de esto no es malo, así es que voy a echar en el saco, voy a echar en el tarrito, voy a echar un poquito de Dios, pero también voy a echar un poquito de esto otro y de esto otro que creo que no es malo. Y al final tenemos una idea, hermanos, que el asunto con Dios no debe ser extremo y debe de ser un poquito, porque mucho es malo. Mucho nos lleva a ser fanáticos. Pero ese es el pensamiento humano, porque la mayoría de las veces el ser humano, déjeme decirle, quiere las bendiciones del reino, pero no quiere las demandas del reino. Y déjeme decirle que cuando usted y yo nos topamos con Jesús de frente, Jesús siempre, en todos sus sermones, en cada momento, el llamado de Jesús fue un llamado a dejarlo todo, y ahorita luego explico lo que eso significa, y a seguirlo a él. Y esta mañana en este pasaje de Mateo vamos a ver exactamente eso. Tiene que ver con un llamado inicial, con una decisión inicial, donde nosotros tomamos una decisión que de hecho que el sermón de esta mañana se llama
Jesús y la decisión determinante. Para seguir a Cristo realmente tiene que haber una decisión determinante. Pero déjeme decirle que la decisión determinante no acaba ahí, no es cuestión de un día, de un momento. La decisión determinante es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida en nuestro caminar con el Señor. Porque va a ser una decisión constante. Porque en esta vida donde vamos a ponerlo de una forma figurada, es como que vamos caminando y van a aparecer un montón de caminos siempre al frente nuestro, a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Adelante van a aparecer otros caminos que de alguna manera usted y yo tenemos que tomar una decisión de decir por dónde es que vamos a caminar. Este es el mundo en el que vivimos. Así es que yo les invito para que vayamos a Mateo capítulo 18, verso 21, y luego no pierda ahí en Mateo 8, 18, 21, póngale, no sé, alguna cosita ahí si tiene su Biblia en físico, porque luego vamos a ir a Lucas capítulo 9, verso 57 al 62. Así es que vamos leyendo entonces Mateo 8, 18 al 21. Dice, viéndose Jesús más bien, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Les recuerdo, estamos en Capernaum, una ciudad que está en la parte norte de la tierra de Israel. Es una ciudad que es costera o que es cercana o llamada marítima porque está cerca del mar de Galilea. Ahí donde Jesús está y donde Jesús está haciendo todas las cosas que está haciendo extraordinarias. Y es aquí donde dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué hizo? Le dijo a los discípulos, móntense en la barca y vámonos para el otro lado. O sea, estaban en la parte oeste y se estaban dirigiendo hacia la parte este del lago. Verso 19. Cuando ya Jesús se iba con sus discípulos para el otro lado, vino un escriba, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En nuestra humanidad y en la humanidad de cualquiera, esto le puede sonar muy chocante. Qué Jesús más áspero, qué Jesús más grosero. Si este hijo lo que quiere es honrar a su padre y a su madre. Para poder entender mejor este relato y verlo de una manera más integral o más completa, más entera, es necesario que vayamos al otro evangelio sinóptico, que es el evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 57, que es un pasaje que está hablando del mismo evento, pero que nos da algunas pistas o nos da algún conocimiento mayor, y eso nos permite entonces pues tener un panorama pues más abundante, más profundo del tema. Dice, yendo ellos, dice Lucas, uno le dijo, ¿quién es ese uno? Ya vimos que Mateo nos dijo y nos explicó quién era, un escriba. Dice, y le dijo
Uno le dijo, perdón, en el camino: Señor, te seguiré a donde vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. ¿Y qué le dijo él? Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y vea, aquí nos da un poco más de amplitud de lo que Jesús le dijo. Y tú ve, ¿y qué? Y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero que primero me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno, escuche, ninguno que poniendo su mano en el arado dice: mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Si nosotros no entendemos lo que esto significa, mis queridos hermanos, nos podemos quedar con una impresión fea de Jesús y de sus demandas, ¿sí? Porque parece como muy groseras. Uno quiere enterrar a su padre, el otro quiere despedirse de su familia y Jesús no se lo permite. Y el otro quiere ir a enterrar a su padre y Jesús le dice todavía: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cierto o no que humanamente parece que esto a Jesús pues que se le fue de la mano, o que Jesús está actuando de una manera no correcta? Lo primero que yo quiero que hagamos para luego entrar a analizar esto detalladamente y que entendamos lo que Jesús quiso decirle a estas personas, a sus discípulos, a todos los que estaban ahí y a usted y a mí en el día de hoy, yo quiero que analicemos lo primero que Jesús dijo en Mateo, o más bien lo que dice de Jesús por Mateo en el verso 18. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué hizo? Mandó pasar al otro lado. No dice Mateo exactamente por qué Jesús, cuando se empezó a ver rodeado de una gran multitud, le mandó a sus discípulos que se fueran para el otro lado. Mire, puede ser muchas razones por las que Jesús hizo esto. Porque estaban muy cansados y ya era de noche y habían tenido un día de un trabajo muy arduo, estaban cansados, posiblemente estaban hambrientos, querían ir a descansar. Jesús con sus discípulos, Jesús como hombre se cansaba y tenía hambre también y sueño. No lo sabemos exactamente, pero también si nos dejamos llevar por el contexto que hemos venido trayendo, también muy posiblemente Jesús hace eso porque la multitud, la turba que está ahí, hermanos, posiblemente al ver que Jesús había sanado a tantos enfermos y había liberado a tantos endemoniados, podían venírseles encima y los podían aplastar, hermanos. En la desesperación de que Jesús sanara a todos los enfermos que habían traído. Y posiblemente esta turba no iba a querer que Jesús se fuera sin haber sanado a su pariente, a su mamá, a su hermano. En fin, no lo sabemos. Pueden haber muchas posibilidades. Y al final pues son más que todo meras especulaciones. Pero podemos de alguna manera especular un poquito sin decir que eso es dogmático o que eso es lo que ahí dice. No, podemos especular, como dije, con el contexto del evangelio y con el contexto de lo que ahí sucedía. Otra de las posibles razones sea porque el tiempo de Jesús no había llegado. ¿Para qué? Para ser reconocido enteramente como el Mesías, como en algún momento lo fue,
cuando habla de la entrada triunfal a Jerusalén, y donde la multitud alababa al Señor y decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiraban sus mantos al suelo, ponían palmas en el suelo para que Jesús, que iba en un burro, en un animal de cargo, pasara, y de esa manera estaban reconociéndole que él era el Señor. Claro, al otro día estaban gritando: crucifíquenlo. Pero al menos en ese momento se cumplió la profecía de que él entraría mansamente en un burro y que sería reconocido como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había venido a empezar una obra de restauración de su reino. Así es que no nos vamos a detener ahí, porque eso no es lo más importante, ni mucho menos. Está en todo lo demás que Jesús nos dice, o que Jesús les dice. Lo primero que yo quisiera que hiciéramos entonces, o segundo más bien, es que analicemos a este escriba. Es muy interesante, entendiendo el contexto histórico, cultural y religioso del tiempo de Jesús, que un escriba viniera a llamar a Jesús maestro. Esto, hermanos, era totalmente atípico, o sea, algo totalmente salido de lo que había venido ocurriendo. Lo que había venido ocurriendo es más bien que estos hombres llamados escribas, que eran la autoridad máxima en el pueblo de Israel para enseñar la ley de Dios. En otras palabras, solo ellos enseñaban la ley de Dios porque se entendía o se creía que ellos eran los únicos que tenían tal autoridad para hacerlo. Que un escriba venga y le diga a Jesús maestro, y que aparte de esto le diga: te quiero seguir a donde quiera que vayas. Déjeme decirle que este escriba se salió, hermanos, totalmente del formato. ¿Sí? Se salió totalmente del formato. Leemos las palabras de este hombre: permíteme seguirte e ir hasta donde vayas. Pareciera ser que este hombre está entendiendo lo que significa seguir a Cristo, ¿sí o no? En la forma en que lo dice, parece que él está entendido y determinado a seguir al Señor. Pero déjeme decirle algo: como Jesús conoce el corazón de cada persona, Jesús sabía que este hombre no estaba entendiendo lo que implicaba seguirlo a él. Un escriba en el pueblo de Israel tenía un estatus, tenía una posición alta de reconocimiento y económica a la vez. Entonces debemos de ir entendiendo en ese contexto la respuesta que Jesús le hace. La respuesta de Jesús no es que Jesús, vamos a ver, se queda tan impresionado con este escriba, tratándose de que era un escriba, sino que Jesús le responde: mire, Señor, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Entendemos al menos de alguna manera lo que Jesús le está proponiendo a este hombre? Lo que le está diciendo: mire, Señor, para usted seguirme a mí, usted tiene que renunciar a todo eso que ha sido el todo de su vida. Todo ese estatus, todo ese reconocimiento, todo ese dinero, todo eso que usted ha tenido y tiene por ser un escriba de Israel, usted lo va a perder. Es más, si usted realmente me quiere seguir en este momento, le quiero decir qué es lo que le espera: vivir como yo vivo. Mire, los traficantes de la fe, como yo los llamo, son aquellos que predican que si usted da 100, Dios le da 500, etcétera, etcétera. Los traficantes de la fe, déjenme decirles, ellos incluso, yo he escuchado a algunos de ellos decir:
¿Quién dice que Jesús era pobre? ¿Quién dice que Jesús era pobre? Mire, la túnica del Señor era de una sola pieza. Eso en el contexto de Israel, esa túnica valía mucha plata. Así es que si Jesús tenía una túnica de esas, es porque Jesús era de plata. Vea, mi querido hermano y mi hermana, cuando usted y yo analizamos el contexto de la realidad de Jesús materialmente hablando, déjeme decirle que el Dios todopoderoso, creador y dueño de todo el universo, tomó voluntariamente una decisión de venir en un estado donde no tenía nada a su nombre como propio, absolutamente nada. Es más, ¿sabe cómo se mantenía Jesús y los discípulos? ¿Lo ha leído? ¿Cómo se mantenía el ministerio de Jesús? ¿Sabe quién lo mantenía? Un puñado de mujeres. Eran las que le proveían los medios para que Jesús y sus discípulos comieran y pudieran satisfacer sus necesidades, las más básicas. Por eso Jesús dice, mire, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y los traficantes de la fe dicen que Jesús era millonario. ¿Sabe por qué? Porque si nos convencemos, nos autoengañamos y nos convencemos con eso, eso quiere decir que si él fue millonario y yo lo sigo, ¿qué es lo que me espera? Ser millonario. Pero Jesús pone en perspectiva a este hombre, a este escriba, y le dice, mire, seguirme a mí equivale a que usted, igual que yo, ya no va a tener ni dónde recostar su cabeza. Usted va a tener que tomar una decisión determinante. Y eso es lo que Jesús le está diciendo, que equivale a seguirlo a él. Tomar una decisión determinante. Por eso la respuesta de Jesús, que parece grosera, que parece concha, que parece como salida de tono, y bueno, yo creo que este hombre no dice si al final lo siguió o no lo siguió. Yo creo que es evidente que no lo siguió. Porque no dice que los acompañara en el bote después al otro lado. Así es que Jesús le está diciendo a este señor que este es el precio de seguirlo a él. Él tiene que tomar una decisión determinante. ¿Sabe lo que es una decisión determinante? Es una decisión que luego hace posible alcanzar lo que se propone. Aquello que es vital para alcanzar algo que nos proponemos o algo que se ha propuesto. Una decisión determinante. Bueno, veamos entonces al otro, porque ahora tenemos, yo lo llamé el hijo abnegado y responsable para con su padre. Dice otro de sus discípulos, es interesante que dice otro de sus discípulos. Bueno, ¿cómo es este asunto? Si ya era discípulo, entonces, ¿por qué le está diciendo que lo quiere seguir? Era un discípulo en el sentido de que esa persona estaba de alguna manera entendida que Jesús definitivamente era el Mesías, pero aún no había tomado una decisión determinante de seguir a Jesús. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Vea la respuesta que le dice ante el llamado de Jesús. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero ¿a dónde? Y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígame o sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podríamos pensar, si no entendemos un poquito el contexto cultural de Israel, que déjame que vaya a enterrar a mi padre, podríamos pensar que es que el padre se le acaba de morir y que está ya muerto,
y que va a ir a hacer el funeral. Y entonces luego que termine el funeral, entonces después voy. Pero no. Fíjese que en Israel la costumbre era que principalmente el hijo menor, cuando todos se iban casando y se iban yendo de la casa, el hijo menor tomaba una decisión de quedarse hasta que sus padres con ellos, hasta que sus padres murieran. Y una vez que en ese sentido los había enterrado, había dado por finalizado su misión, entonces él tomaba la decisión también de casarse o de hacer sus negocios o de hacer otras cosas. Antes no, era un compromiso que el hijo menor generalmente tenía para con sus papás. Algunas veces no era el hijo menor, pero generalmente era el hijo menor el que tomaba esta responsabilidad. Y decía, papá, mamá, yo no me voy de la casa, yo no me caso, yo no hago nada hasta que ustedes, mientras ustedes vivan, aquí voy a estar y yo soy el que les voy a dar sepultura. Bueno, este es el caso de este muchacho. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está pidiendo una prórroga a Jesús para decirle, mire, el Señor, mientras mis padres estén vivos, yo no lo voy a seguir. Pero yo le digo algo, el día que mis papás mueran, yo me libero entonces de esa responsabilidad y entonces yo voy y te sigo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? Ante este llamado de Jesús a este hijo que yo lo llamé abnegado, o sea, abnegación es aquella actitud como decir, olvidarme de mí para pensar en otra persona. Esa es una actitud de abnegación, ¿verdad? Como que me niego a mis metas, a mis deseos, me niego para ayudar a otra persona, en este caso a los padres. Por eso lo llamé el hijo abnegado, ¿verdad? Y a la vez responsable, ¿verdad? Porque ha tomado esto con responsabilidad. Y pregunto, a ver, en un sentido humano, ¿esto era algo legítimo, válido, sí o no? ¿Era legítimo, sí o no? Claro que es legítimo. Claro que lo es. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a Jesús? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? ¿No es que Dios quiere que hagamos lo bueno? ¿No es que Dios dice en su palabra a los hijos, honra a padre y a madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra? ¿Cierto? Y entonces, en el contexto que está queriendo decirle Jesús a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero en Lucas le dijo, ¿pero tú qué? Sígueme y ve y anuncia el reino de los cielos. Bueno, este hombre quiere seguir al Señor aparentemente, pero él tiene una prioridad. ¿Cuál es? Sus papás. Para que vayamos entendiendo el contexto, mi querido hermano y mi hermana. El punto aquí es, ¿cuál es mi prioridad? ¿O cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Por encima, e incluso, en este caso, de enterrar al papá o enterrar a la mamá. ¿Cuál era la prioridad? Ya entendemos que esa es una motivación, no es ilegítima, o más bien es legítima. Pero ¿sabe qué? Deja en claro que la mayoría de las veces los seres humanos ante el llamado de Dios siempre tenemos otras cosas adelante que consideramos que son más importantes que el mismo llamado de Dios. La conducta de este hombre pone de manifiesto esa actitud que generalmente hay en nosotros los seres humanos. Decimos que queremos seguir al Señor, pero resulta ser que hay un montón de cosas que están de primero que el mismo Señor. Y ojo, no cosas ilegítimas, cosas legítimas. Padre, madre, hijos, trabajo, estudio, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sabe cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de este hombre? Que manifiesta esa conducta humana de poner otras cosas primero que a Dios. Esta mañana vamos a ver, mis queridos hermanos, lo delicado que esto es, lo repugnante y lo abominable que es esto para con Dios. Que aunque tengamos buenas intenciones, cuando Dios no es el número uno en nuestra vida, y lo demostramos con hechos, con acciones concretas, por decisiones del corazón, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que tomar un poquito no convence a Dios, hermano. No lo convence. Dios no quiere un poquito de usted y de mí. Yo solo pregunto esto: ¿cuánto compró Dios de usted y de mí a través del sacrificio de su cruz? ¿Cuánto? Entonces me estaba imaginando en esta idea, se las voy a decir, tal vez es un poco loca. Es más o menos como algo semejante. Es como que usted vaya a la agencia y se compre un carro nuevo de paquete, pero que cuando usted vaya a retirar el carro, le salgan que el carro que usted compró solo es un chasis. Sí, tiene el motor, tiene todo, hasta asientos tiene, pero no tiene el resto de la, ¿cómo se llama esto? De la carrocería. Y que usted diga, pero ¿qué es esto? Esto no fue lo que yo compré. Ay, señor, pero vea, es un BMW. Ese es un chasis BMW. Este es un motor BMW. Estas son unas llantas, mire, están nuevecititas de paquete. Vea todo lo que tiene. Tiene hasta mufla, tiene motor, tiene, mire, ya no marchas porque es automático. ¿Sí? Pero no está completo. Y ni usted ni yo vamos a querer eso, sí. No importa, vamos a andar en la calle con un carro que no tiene el resto de la carrocería, pero es que como es un BMW, y al final, ¿qué importa? Un poquito, o bastante, o mucho, pero no completo. Entendemos esto perfectamente, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando se trata de Dios, no lo entendemos. Queremos decirle, Señor, con esto basta. Aquí tienes mi limosna. Lo que me sobra, aquí tienes. Y no estoy hablando de plata, ojo. No estoy hablando de plata, estoy hablando de lo más preciado de nuestra vida. Del tiempo. Ahora que hablaba nuestra hermana del tiempo. Del tiempo. Ajá. De ceder el señorío de Cristo en nuestra vida. No, pero a ver, ¿queremos todas las bendiciones de Dios, sí o no? Y nuestras oraciones están basadas sobre que queremos las bendiciones, sí o no. Ah, no, pero espérese. Que Dios mañana le diga, mire, ¿sabe qué? He decidido hacer una cosa, ¿está bien? Usted me da esa cantidad. Yo también voy a decidir darle una cantidad, nada más. Lo primero que he pensado es quitarle el trabajo porque me pertenece. Le voy a quitar el trabajo porque me pertenece, porque al final yo se lo doy. ¿O quién nos da el trabajo? Mire, le voy a quitar la inteligencia, o al menos le voy a dejar solamente un cuarto de inteligencia para que pueda estudiar. Solo un cuarto le voy a dar. Al fin y al cabo es gratis todo lo que le doy, porque todo me pertenece, todo es mío. Y si Dios empezara a quitarnos, ah, no, hermano, no nos gusta. Queremos todo. Queremos todo el paquete de las bendiciones del reino, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando se trata de darle a Él, queremos que Él se conforme con nuestras migajas. Y usted sabe que esa es la ofensa más grande que usted y yo podemos darle a Dios.
Y esa era la ofensa de Israel contra su Dios. Que Dios dice en el capítulo 6 de Isaías, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? Mire, la hice de vides escogidas. Mire, el terreno lo despedregué. Miren, el terreno le hice un muro alrededor. Mire, le hice una torre. Todo lo que humanamente se podía hacer, lo mejor con una vid, el Señor lo describe en esa parábola y dice, todo eso yo lo hice con mi pueblo. Y cuando llegó el tiempo del fruto, ¿saben qué recibí? Uvas agrias, uvas que no sirven. Dije, el Señor dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Esa es la realidad suya, esa es la realidad mía. Dios nos lo ha dado todo. Todo. Es más, un día hablando con un muchacho, y le digo, ¿sabe qué? Le digo, usted se ha puesto a pensar que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. No, pero entonces, ¿dónde queda mi esfuerzo? Empezó a alegar él, ¿dónde queda mi esfuerzo? Y yo me he matado y yo he trabajado duro y yo no sé cuánto, no sé qué. Digo, a ver, empecemos. Dios dice, lo primero que le voy a quitar es todo eso que dije antes, pero luego deme el aliento, el oxígeno. Voy a quitar el oxígeno, voy a apagar la máquina del oxígeno y la voy a quitar porque de por sí la máquina es mía. Yo soy el que la cree, yo la produzco, o sea, deme el oxígeno. Y entonces ya no le pareció al hombre y dijo, no, sin oxígeno no puedo vivir. Digo, ¿se da cuenta que hasta el oxígeno le pertenece a él? Y él en su gracia, en su misericordia, hasta el oxígeno nos da. Es más, de lo que nosotros estamos constituidos, ¿quién nos lo ha dado? ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo sostiene cada día? El que usted pueda levantarse cada mañana de su cama e ir a su trabajo, el que usted pueda tener su mente sana para pensar, para estudiar, para hacer las cosas que usted hace. ¿Quién le ha dado eso? Pero luego le salimos con limonas al Señor y le decimos, ya Señor, espérate, porque es que ahorita no puedo. Ahorita no puedo, Señor. Tú sabes que yo te quiero, Señor. Dígale esto a la esposa para que vea. Dígale a la esposa, mire, yo me quiero casar contigo, yo me casé contigo, pero fíjese que yo no la puedo amar solo a usted. Es que miras que tengo otras. Tengo otras que también amo, pero yo a usted la amo. De la cantidad de amor que tengo por ellas no es tanto como el que tengo por usted. Eso sí se lo puedo garantizar. ¿Cuántas hermanas estarían felices? Que la van a compartir con unas cuantas más. No, ahí no. El asunto ahí ya no aplica, ahí el asunto no, porque ¿qué dice la hermana o qué dice la persona, el hombre o la mujer? Igual. No, yo lo quiero solo para mí, enterito solo para mí. Yo la quiero enterita solo para mí. Y eso lo entendemos o no lo entendemos. Pero ¿por qué cuando estamos entonces en asunto de nosotros y Dios no lo entendemos? ¿Ve cómo nuestros pensamientos son tan torcidos, hermanos? Perdonen la expresión. Son torcidos. Son egoístas. Somos egocéntricos. ¿Sabe lo que es el egocentrismo? La adoración del yo. Y eso es lo que prevalece la mayoría del tiempo. Y esta sociedad en la que vivimos y posiblemente la mayoría de nosotros que estamos aquí somos egocéntricos. Y cuando se trata de Dios, creemos que Él debe estar feliz, hermano, porque yo hoy vine a la iglesia. Hoy hay fiesta en los cielos porque vine a la iglesia. Veamos el otro caso, hermanos.
porque todavía hay más, ¿sí? Es necesario que vayamos más profundo al asunto, hermanos. Ahora veamos al hijo cariñoso y preocupado, ¿sí? Así le puse yo, el hijo cariñoso y preocupado. ¿Por qué? Porque dice, mire, Jesús le dice, sígueme. Y él dice, ¿qué es lo que dice? Algo malo. Mire, Señor, deje que me vaya a robar algo allá para llevar platita. Me voy a robar un burro, un camello, me voy a robar algo, no sé, unas ovejas, y entonces hasta va a ser bendición, Señor, porque voy a traer platita para el ministerio. No, hermano, está diciendo, déjame que te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ahora tenemos a un hijo cariñoso y preocupado, que quiere, antes de seguir al Señor, tal vez no entendemos a veces en el contexto lo que en ese contexto significaba seguir al Señor. Cuando un discípulo seguía a un rabino, a un maestro, él dejaba incluso hasta su misma familia por el tiempo que fuera tras ese rabino. Lo dejaba todo, dejaba su trabajo, dejaba su familia, dejaba todo, porque equivalía a que de ahora en adelante ese discípulo iba a vivir como su maestro. Él estaba ahora en adelante solo para su maestro. Y aunque en este tiempo no sea igual, en ese sentido que estamos hablando, déjeme decirle, el sentido de la decisión determinante sigue siendo exactamente la misma. La misma. Ahora Jesús, ante esta proposición de este joven o de esta persona, Jesús entonces usa una metáfora. Y es la metáfora del arado y de la labor de arar. Algo muy común en Israel en esos días. Fíjese que como el capítulo 13 que vamos a ver luego, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla por todo el campo. Y en ese campo se encontró piedras, se encontró espinos, se encontró un camino, se encontró tierra buena, se encontró diferentes tipos de tierra y tiró la semilla. Pero ¿sabe lo que hacían? Lo que hacían después de que tiraban la semilla, araban para que la tierra tapara la semilla y que no se la comieran las aves y que no se la comieran las hormigas y que entonces bajo la tierra húmeda la semilla empezara a germinar y a crecer y luego a echar el fruto. Bueno, Jesús pone esta figura y Jesús dice, mire, alguien que pone su mano en el arado no puede mirar para atrás, porque si mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Saben lo que eso significa? La tierra de Israel por lo general es muy pedregosa o era muy pedregosa y todavía sigue siendo muy pedregosa. Y el arado era básicamente, era de palo, era de madera y lo único que tenía firme era la punta, era de hierro. Pero resulta ser que si cuando usted araba, usted no tenía cuidado, usted despedazaba el arado en cualquier momento. Porque si lo pegaba en una piedra, despedazaba el arado. Usted tenía que ir viendo hacia adelante lo que se iba a encontrar donde el arado iba, jalado por un burro, jalado por bueyes, por animales de carga, y entonces tenía que ir completamente concentrado en lo que usted estaba haciendo al arar. Primero, porque podía encontrarse con una piedra. Segundo, porque se trataba de que el surco quedara bien recto. De ahí viene la figura. Quien pone la mano en el arado no puede ver para atrás. El que estaba arando un campo no podía empezar a ver, ay, qué pajaritos más bonitos. ¡Pah! Quebró el arado. Cuando se da cuenta, el surco cogió totalmente para allá, hizo como una S. No servía eso, era hasta ridículo. Iba a pasar un ridículo cuando la gente pasara por su sembrado y la era que había hecho quedaba así. Iba a ser
de ridículo. No, tenía que quedar, y el sembrador se jactaba de que sus surcos eran bien rectos. Eso hablaba de una persona bien aplicada, que ponía toda su atención en lo que estaba haciendo en ese momento. No estaba viendo a ver si por el camino iba pasando Pancho o el otro, no estaba viendo si había un pajarito muy bonito, no estaba viendo nada más que el surco que estaba haciendo. ¿Y sabe lo que esta figura natural, qué es lo que Jesús nos quiere presentar con esta figura natural? Que así es el reino de los cielos. Que cuando nosotros decimos seguir al Señor, tenemos que tomar una decisión determinante. ¿Sabe qué? De concentrarnos, de darle la importancia en primer lugar a Dios y a su obra por encima de todas las otras cosas. Hay muchas cosas en esta vida que son legítimas, ¿cierto? ¿Cuáles? Trabajo, ¿sí? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? El estudio es legítimo, por supuesto. En nuestros días el estudio es muy legítimo, ¿sí? La familia es legítima, o sea, el encargarse de la familia o el atender a la familia es algo legítimo, muy legítimo. De hecho, de lo primero que le vamos a dar cuenta a Dios es de nuestra familia. Usted, padre de familia, lo primero que le va a dar cuenta a Dios es si usted fue quien Dios demandó que usted fuera para impulsar a su hijo o a su hija en su reino, o si usted fue un estorbo para su hijo o a su hija. Si usted fue un ejemplo a seguir para su hijo o su hija, o si usted no fue un ejemplo para su hijo o para su hija. Eso es lo primero que le vamos a dar cuenta a Dios cuando estemos delante del Señor. No crea que Dios le va a decir, a ver, ¿y qué ropita le comprabas? Ay, mira, le comprabas Nike. Uy, qué bien. Ropa Nike, no sé cuánto, marcas caras. Mire cómo lo tenía de gordito, de gordita. Un montón de juguetes le tenía. Qué bien. No, mi querido hermano y mi hermana, sabe que esas cosas son secundarias. Sí, las necesidades básicas es necesario dárselas a sus hijos, pero déjeme decirle, eso es secundario, hermano. Si usted no es una persona que tiene tiempo para sus hijos, para enseñarles lo primordial que es el temor a Dios, déjeme decirle, usted no está haciendo su labor delante de Dios, y déjeme decirle, usted va a responder de eso delante del Señor un día muy pronto, y podría ser en cualquier momento. ¿Sabe qué es lo que Jesús está queriendo decir con estos tres casos y esta metáfora? Que seguirlo a Él, hermanos, por eso requiere de una decisión determinante. Porque tenemos que estar bien entendidos de lo que significa. No es abandonar a la familia, no es dejar de trabajar, no es dejar de estudiar, no es dejar de hacer ese tipo de cosas legítimas, es que Dios sea primero que esas cosas, y lo que Él ha demandado y lo que Él tiene para nosotros en su obra, en su reino, sea primero que esas otras cosas. A la mayoría de nosotros, nuestros estorbos, hermanos, no son a veces ni excesos ni cosas malas, son las mismas cosas legítimas de la vida que distraen nuestra atención del surco. Usted puede ser un excelente padre en muchos aspectos, usted puede ser un buen estudiante, lo felicito. Los cristianos deberíamos de ser los mejores estudiantes, los mejores padres, los mejores profesionales, los mejores de todo, donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos ponga. Pero si eso le impide darle todo lo que Dios se merece, todo lo que hagas es vano, hermanos. Todo lo que hagas es vano. Todo lo que hagas. Y eso, ¿sabe cómo se llama eso? Idolatría. Ah, no, pero yo no tengo imágenes en mi casa. Los cristianos evangélicos a veces nos jactamos de que nosotros no somos idólatras porque no tenemos, aquellos sí, aquellos de allá tienen imágenes y les rezan y les hacen y no sé qué, pero yo no.
¿Sabe lo que es un ídolo? ¿Sabe lo que es un ídolo? Un ídolo puede ser su trabajo. Un ídolo puede ser sus hijos. Un ídolo puede ser usted mismo. El querer satisfacer sus deseos por encima y antes que cualquier otra cosa. ¿Sabe lo que es un ídolo? Algo que toma ese primero y único lugar que le pertenece solo al Señor. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí. Seguir a Cristo es tomar la determinación o la decisión determinante de darle a Él el primer lugar en todas las cosas de la vida, hermanos. Trabaje. Y si es necesario, trabaje duro. Pero no cambie a Dios por el trabajo. Estudie y estudie duro y prepárese. Pero no cambie a Dios por el estudio, hermano. Porque Dios no soporta eso, hermanos. Si no lo soporta un ser humano, mucho menos Dios, que es digno de que nosotros le demos a Él todo lo que le pertenece. Y volvemos al mismo punto. ¿Cuánto compró Dios de nosotros? Todo, hermanos. Así que Él es el soberano y Él demanda todo. Si usted y yo tenemos otras cosas primero que Dios, usted y yo lo queramos creer o aceptar, somos idólatras. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Usted no necesita una imagen para ser idólatra. Simplemente concéntrese más y dele el lugar que le pertenece a Dios, déselo a otra persona, déselo a otra cosa, a lo que sea, cualquier cosa, aunque sea legítima, déselo y usted está siendo un idólatra. Y eso fue una de las cosas que Dios abominó y Dios castigó de una manera, hermanos, a Israel. ¿Por qué? Porque Israel continuamente, hermanos, eran idólatras. No solo adoraban a otros dioses falsos, no, es que ellos se adoraban a sí mismos. Y entonces el profeta dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe lo que eso significa? Hoy abunda mucha gente así, hermano. Usted habla con ellos, aleluya, gloria a Dios, el Señor para acá, el Señor para allá, no sé cuánto, pero en su vida, mis queridos hermanos, son idólatras. Porque Dios está en un segundo, un tercero, o en un cuarto, un quinto o un décimo lugar. Primero está el yo, primero están mis metas, primero estoy yo y lo que yo quiero lograr en esta vida, primero. Y después, si queda campo, un poquito para Dios. Un poquito, Señor. Un poquito. ¿O qué creíamos que estaba diciendo el Señor aquí? Esto es lo que está diciendo, hermano. Nos suena feo, nos suena chocante, posiblemente porque somos idólatras. Posiblemente porque hoy nos está tocando la llaga, hermanos. Posiblemente nos está desenmascarando la palabra de Dios, Dios mismo. Pero déjeme decirle algo, hermano. De mi lugar, o sea, de mi parte, no lo hago con el afán de que usted se sienta mal. Porque que usted se sienta mal, eso no ganamos nada, hermano. Ahora, si usted se está sintiendo mal para arrepentirse, bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor, porque si usted se entristece en este día por esta palabra, déjeme decirle que la palabra del Señor dice que la tristeza que proviene de Dios es la que llega a producir en nosotros, mis queridos hermanos, ¿sabe qué? Cosas maravillosas. La tristeza que viene de Dios. Pero la tristeza que viene del mundo, producto del pecado, esa tristeza, mis queridos hermanos, ¿sabe qué? Lo único que hace es dañarnos, lo único que hace es esclavizarnos y no sacamos nada, ningún buen provecho de eso.
¿Sí? Dios dice, si me vas a dar, me lo tienes que dar todo. No quiero un poquito de tu vida. Yo no compré las llantas. Yo no compré solo el chasis. Yo no compré solo el volante. Sí, es muy lujoso, está muy lindo, pero yo no compré un volante. Yo compré un carro, diría usted, completo, con todas las extras, con todo lo que dice el fabricante que trae. Yo lo quiero todo y yo exijo que me den eso porque yo lo pagué. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios es muy bueno y benévolo y misericordioso, pero Dios no espera ni demanda menos que eso, hermanos. Y hoy estamos viviendo en un mundo donde hay tantas distracciones que si usted y yo no entendemos estos principios y los ponemos por obra, nos vamos a ver, hermanos, distraídos de un montón de cosas que ofrece esta vida, que ofrece este mundo, aparentes oportunidades, ¿sí? Y ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que va a pasar esto. Vaya conmigo para que vea lo que Jesús dijo. ¿Sí? Mateo 24, verso 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Ok, nos pone en perspectiva. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se comportaba la gente en cuanto a Dios? ¿Cómo? Dice, porque en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Aparte de Noé y de su familia, ¿cómo estaban todos los demás? Porque en los días de Noé, dice, antes del diluvio, ¿estaban qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. A ver, pregunto, estas cosas que dice que hacían eran ilegítimas. Comer, beber, casarse, darse en casamiento es ilegítimo. Es malo. Entonces, ¿cuál es el punto? El mismo. Es que estaban distraídos, estaban concentrados en aquello sin darse cuenta que la ira de Dios traía un juicio sobre la tierra y que se acababa el tiempo. Y dice, y no entendieron, escuche bien, hermano, y no entendieron hasta que vino el diluvio y escuche, y se los llevó a todos, los mató a todos. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hoy no estamos viviendo algo ajeno a los días del diluvio, hermanos. ¿Sí? El ser humano, la mayoría está tan concentrado, hermanos, en las cosas de esta vida, aún legítimas, que ¿sabe qué? Que se ha olvidado de darle la prioridad a su creador, a su redentor, al que dio su vida por él, al que no le importó empobrecerse al punto de que siendo el soberano Dios, dueño de todas las cosas, ahora no tiene nada a su nombre. Ahora vive de la caridad. Porque no le ha importado eso con tal de proveer una salvación para nosotros. Así que mi querido hermano y mi hermana, barbas en remojo. Porque la venida del Señor está a las puertas. La gran pregunta es, cuando Él venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Concentrado en qué? ¿Concentrada en qué? ¿Dándole la prioridad a qué? ¿A Dios? ¿A su reino? Fue lo que le dijo, mire, deje que los muertos entierren a los muertos. Ustedes preocúpense de eso. Ve y anuncia el reino de los cielos. ¿Sí? Ve y anuncia el reino de los cielos. Usted y yo no solo podemos, sino que debemos seguir haciendo las cosas legítimas que hacemos.
pero tomar una decisión determinante de darle el primer lugar a Dios en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en donde quiera que estemos, todo lo que Dios nos permita vivir, en todo Dios tiene que tener el lugar número uno. ¿O no dice eso el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor su Dios ¿con qué? Toda tu mente, todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es integralmente. Al final hay gente que dice, no, pero Dios es tan bueno y misericordioso que yo le doy sí migajas, pero él sabe que yo soy así, o él sabe que... Y un montón de tonteras a veces decimos, hermano. No confundamos las cosas. Ese Dios benévolo, misericordioso, que nos está abriendo la puerta como en los días de Noé, que nos está diciendo, mire, prepárense, mire, este es el camino, mire, por aquí es donde tienes que ir, pero déjeme decirle, cuando Él venga, hermano, la puerta se cerró y ya no habrá oportunidad. Este es el mensaje aquí. Ah, no, el purgatorio cristiano. ¿Saben cuál es el purgatorio cristiano? Me quedo, me cortan la cabeza y me voy con el Señor. Esa es una farsa, hermano, que eso no está en la Biblia. En ningún lado está en la Biblia eso, hermano. El que no se fue en la segunda venida del Señor es porque no le pertenece, es porque no acató al llamado del Señor, no tiene vida eterna, no tiene salvación, punto. ¿De dónde sacamos esa doctrina, hermano? Un purgatorio cristiano evangélico. Así como otros tienen otros purgatorios, nosotros también tenemos el nuestro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo humanamente hacemos todo lo humanamente posible para ver cómo nos salimos con la nuestra? Y menospreciamos a Dios, que lo ha dado todo y nos lo ha dado todo y nos da todo. No, mi querido hermano y mi hermana. Necesitamos tomar una decisión determinante por el Señor, no solo una vez, sino una decisión determinante que se va a mantener a través de los días, de los meses, de los años, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Una decisión determinante. Esa es la vida cristiana. Si no, mejor usted no diga que eso es cristiano, hermano, perdón, pero mejor no diga que es cristiano. Diga, mire, yo soy simpatizante, yo coqueteo con Cristo, pero yo no le pertenezco a Él porque yo no he decidido casarme con Él. Hay mucha gente que coquetea con el Señor, hermano. Si usted habla con mucha gente y uno como pastor, yo hablo con gente y dice, mire pastor, a mí vieras cómo me gusta eso del evangelio, vieras cómo me gusta eso, ahí es tan bonito. Una vez llegué a un lugar y había una muchacha que estaba escuchando música cristiana y yo le dije, ¿usted es cristiana? Y me dice, no, dice, pero me gusta escuchar música cristiana. Dice, ay, es tan bonita, dice. Yo no sé, como que lo llena a uno, como que le das, no sé, como algo bonito a uno. Y yo le dije, ¿sabe qué? No se quede solo con eso. Eso es bonito, pero déjeme decirle algo. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Seguir a Cristo es lo maravilloso. Cuando aún tengamos que ir en contra de la corriente de este mundo, aún cuando tengamos que morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, lo maravilloso, ¿sabe qué, mi amado hermano? Es cuando tomamos una decisión determinante de seguirlo a Él por encima de todo lo demás y abandonamos la idolatría y la egolatría. Y decidimos entonces honrarlo a Él. Y cuando lo honramos a Él, ¿sabe qué sucede? Él nos honra a nosotros. Cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Cuando lo honramos a Él, entonces Él nos da las fuerzas. Él nos da los medios. ¿Sabe que uno de los mayores temores de la mayoría de la gente es: tengo miedo de tomar la decisión de seguir a Cristo porque luego no sé si voy a poder? ¿Cuántos hemos pensado así? Que mejor me mantengo aquí porque yo sé que eso es muy serio. Sí, pero ahí donde estás te vas a ir al infierno. Necesitas dar un paso y
pasar allá y tomar una decisión determinante, porque ahí donde estás, tan cómodo, tan cómoda, te vas a ir al infierno. Ahí no aplica la salvación para usted ni para mí. Hay gente que dice, mire, pastor, yo sí deseo, pero ¿sabe qué? Es que a mí me da miedo porque yo soy muy débil. Dígame, ¿cuál ser humano es capaz y suficiente en sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios? Ninguno. Ni los discípulos, a los que nosotros a veces vemos como superhombres y superhéroes, déjeme decirle, eran tan flacos en sus fuerzas como usted y como yo, hermanos. ¿Sabe qué hizo la diferencia en un Pedro, en un Pablo, en un Juan, en estos hombres de Dios? ¿Sabe qué hizo la diferencia? Que ellos en su momento, por la misericordia de Dios, entendieron, tomaron una decisión determinante en su vida, y sabe que el poder de Dios se manifestó en la vida de ellos, así como lo está haciendo en usted y en mí, si usted ha tomado esa decisión determinante, o cómo va a suceder si usted toma una decisión determinante por el Señor. Él es el que va a dar la fuerza. Él es el que te va a ayudar, hermanos, a cómo guardar el equilibrio en todo lo que haces. Una decisión determinante, hermanos. Solo así. No hay cristianismo sin una decisión determinante. ¿Cuándo? ¿Un día? No. Es una decisión que tiene que perdurar el resto de nuestra vida. Él es el único digno de que nosotros le demos todo lo que a Él le pertenece. Él es el único, hermanos. Padre bueno y santo, en esta mañana, Señor, con temor y temblor delante de ti, Señor, porque ninguno de nosotros somos mejores o buenos en nosotros mismos. Todos nosotros, Señor, nos hemos resistido a tu llamado. Todos nosotros en mucho, Señor, nos hemos resistido. Pero gracias por tu misericordia, Señor. Hoy ayúdanos, Dios. Hoy oramos juntamente con todas las personas que están todavía, Señor, solamente viéndote, Señor, de lejos. Solamente viendo lo hermoso que eres, pero que no han tomado una decisión por ti, Señor. Hoy, Señor, oramos y te rogamos, Dios, que tengas misericordia, Padre, antes de tu venida, Señor, antes de que nos llames a dejar este mundo, a dejar este cuerpo, a dejar esta vida. Permítenos, oh Dios, comprender que sea tu Espíritu Santo el que traiga luz, el que traiga, Señor, entendimiento, Dios, a nuestro corazón, a nuestra mente, para entonces, Señor, Dios, renunciar a la idolatría, renunciar a todo aquello, Señor, que te ofende, a todo aquello que tú abominas, Dios, y que podamos honrarte a ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno de que nosotros nos rindamos, Dios. No demandas un poco de nosotros, demandas todo, porque todo lo compraste y no pagaste dinero, pagaste con tu propia sangre, Señor. ¿Cómo no vas a demandarlo todo si eres el Señor, creador del cielo y la tierra? Si eres el dueño, el creador y el que ha ejecutado la salvación para nuestra vida. Señor, ayúdanos a responder correctamente. Si hay personas aquí, Señor, que se encuentran en ese estado, Señor, solamente con deseos, como tal vez estos hombres solamente tenían deseos, solamente tenían una idea, pero que no hayan entendido, Señor, en una manera práctica, sencilla pero práctica, lo que es seguirte, Señor. Hoy te rogamos, Dios, trae luz a la mente, al corazón de cada uno de los que estamos aquí y un arrepentimiento, Señor. Por favor, lo pedimos, Padre, y ayúdanos para que de aquí en adelante, Señor, hasta el día que nos llames a tu presencia o hasta el día de tu venida, Señor, continuemos tomando decisiones determinantes, Señor, esa decisión determinante para honrarte a ti, Señor, como tú eres digno.
En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.